están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Páginas de Nuestra Historia. Precisamente acá en el Museo Regional de Magallanes y en un lugar bastante interesante, que es la Biblioteca Patrimonial que existe en Magallanes, la Biblioteca Armando Brown Menéndez. Vamos a tener una serie de conversaciones entre expertos sobre diferentes temas históricos, también con profesores de aula, que nos van a hacer una introducción bastante general sobre una serie de temas bien icónicos dentro de la historia de Magallanes que es interesante volver a retomarlo, ¿ya? Para este capítulo tenemos dos interesantes invitados. El primero de ellos es un gran amigo acá de la casa hace muchos años, el profesor Manuel Rodríguez, con bastantes estudios en el extranjero, relacionados a la sociología y a las ciencias políticas, en Francia en particular, y un gran conocedor del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es recordar el tema de la Federación Obrera de Magallanes del año 1920, un gran conocedor del tema. Bienvenido, don Manuel. Gracias por la invitación. Sí. Y también tenemos a un profesor de aula, un profesor que está en las trincheras de la educación pública hace bastantes años, formado en la Universidad de Magallanes, con posgrado en la Universidad de Chile, profesor del Liceo Industrial muchos años, ahora está en el Instituto Superior de Comercio, en particular coordinando la educación de adultos, y también un asiduo conocedor e investigador de estos temas sociales de Magallanes de principio de siglo, Valentín Aguilera. Muchas gracias, Dusan, por la invitación. No, por supuesto. Estos programas, como habíamos conversado, buscamos por sobre todas las cosas acercar a la comunidad a estos temas que la verdad no se tratan muy cotidianamente, y esta es a través de la televisión una buena forma de hacer llegar esta información que nuestros invitados han generado durante muchos años para que lleguen a la comunidad de las casas, ¿cierto? Y que la gente los pueda apreciar. Valentín, partiendo contigo, es interesante el tema de la Federación Obrera de Magallanes, 1920, los atroces hechos que ocurrieron en julio, la comunidad, tanto los estudiantes como la comunidad en general de Magallanes, ¿cómo crees? ¿Conocen este tema superficialmente o en realidad hay un desconocimiento general del tema? Bueno, primero que todo, un saludo a todas las personas que nos ven y un agradecimiento a OMAC TV por propiciar que se generen estos espacios de conversación. Un agrado también estar acá con el profesor Manuel Rodríguez. Creo que lamentablemente no se le ha dado la relevancia necesaria a la existencia de la Federación Obrera de Magallanes. De repente nos quedamos con los hechos trágicos que conocemos sobre el incendio y el asalto a la Federación Obrera de Magallanes, pero nos olvidamos también de que la Federación Obrera en este caso fue una institución reivindicativa de los derechos de los trabajadores y una institución que desde el punto de vista de la cantidad de personas que la agrupaban, desde el punto de vista del rol que jugó en la sociedad, fue bastante preponderante. Uno de los problemas que existe justamente en ese sentido, y lo conversábamos recién antes de empezar la grabación, ¿cierto?, el programa, tiene que ver con que estos temas, por ejemplo, y otros temas de la historia regional deberíamos tocarlo también en otro espacio, en los espacios de los colegios. Y tenemos un desafío que tiene relación con que los contenidos, no solamente en historia, sino que en otras asignaturas deberían tener una mirada o un perfil regional. Si nosotros tuviéramos la capacidad o la posibilidad de construir eso, sin duda sería un aporte significativo, aparte o independiente de que efectivamente hay un conjunto de profesores, de estudiantes de historia, de jóvenes de distintos pensamientos políticos, ¿cierto?, que cada cierto tiempo tratan de levantar la memoria de la Federación Obrera de Magallanes, particularmente recordando el día 27 de julio. Sin embargo, sería mucho mejor para nuestra historia que podamos relevar estos hechos, ya la importancia de la Federación Obrera de Magallanes dentro de la historia social de Magallanes, pero también otros hechos que, por ejemplo, no están en la primera línea de importancia, quizás entre comillas, con respecto a nuestra historia. Valentín, pero perdón que te interrumpa, ¿y eso pasa por solo el currículum nacional o pasa por una motivación propia del profesor? ¿Puedo hacerlo en realidad? ¿Son tan estrictas las mañas? Conozco experiencia de que efectivamente se han desarrollado trabajos en este sentido, no solamente con este tema. Por ejemplo, hay establecimientos que han hecho hincapié en materias de derechos humanos regionalizadamente, cosas que no están en los planes y programas, y evidentemente que eso obedece a una interpretación del currículo, pero
es necesario que nosotros podamos ir avanzando también desde el punto de vista estructural en la regionalización de los contenidos, porque eso le dota de sentido. O sea, si nosotros, por ejemplo, propiciamos un espacio para que los jóvenes puedan trabajar en materias de historia local, se van a dar cuenta de que su entorno, de que su familia, de que su población tiene mucho más historia, tiene muchos elementos más de lo que eventualmente o superficialmente tienen. La historia no es tan solo la historia de los próceres, la historia es también la historia de los trabajadores, de los movimientos sociales, y eso es algo que, si bien se ha puesto de relieve en la nueva historia social, todavía ese impacto no ha llegado de manera significativa a las aulas. Sí, pues. Don Manuel, para la gente que está en sus casas y no conoce el tema de la Federación Obrera, y lo ve como FOM, siempre lo ha visto con 3 letras desunidas, bueno, ¿qué es lo que era la Federación Obrera de Magallanes? ¿Era una organización pequeña, era una icónica? ¿Qué es lo que era la Federación Obrera? Se fundó en 1911 por un grupo de trabajadores de los 2 gremios que eran los más importantes en ese momento en la ciudad, los obreros esquiladores y los carneadores de los frigoríficos. Y ellos constituyeron una organización que tenía por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores, como lo dice el propio documento fundacional del 11 de junio de 1911. Y en su denominación original, recordemos que en 1911 no había legislación laboral en Chile y por lo tanto las organizaciones se denominaban como querían y se autodenominó como una sociedad obrera de resistencia, a diferencia de los gremios, que eran los actuales sindicatos y que agrupaban por especialidades a los trabajadores. Al poco tiempo de la fundación de la Federación, ya en 1912, 1913, en la ciudad habían 37 gremios. Es decir, la formación de la Federación Obrera provocó un impulso hacia la organización de los trabajadores. Y posteriormente ya, el año 14, el año 15, el año 16, comenzaron las reivindicaciones. La Federación Obrera de Magallanes toma y hace suya la demanda que es tan simple, que viene de 1880 con el famoso 1 de mayo en Chicago. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. Y en 1916 se produce la primera gran huelga en Magallanes y en toda la Patagonia, que duró 46 días, justo en el periodo a fines de octubre y principios de noviembre, cuando comenzaba la esquila en las estancias. Por lo tanto, esta organización fue creciendo y se constituyó ya hacia 1918, 1919, en una organización poderosa. Tan poderosa que cuando Luis Emilio Recabarren visita Punta Arenas en el año 17, camino de Buenos Aires, porque iba a otras actividades, también gremiales, publica un artículo en Buenos Aires, tras su visita a Punta Arenas, donde dice: no logro entender por qué la Federación Obrera de Chile se autodenomina Gran Federación Obrera de Chile si tiene 6.500 afiliados, mientras que la Federación Obrera de Magallanes tiene 16.300 afiliados. Estamos hablando de una ciudad en 1917, una ciudad que tendría entre alrededor de 30.000 habitantes, quién sabe menos. Por lo tanto, se convirtió en una fuerza organizacional muy poderosa y muy influyente. Tenían periódico propio, imprenta propia, sede propia, automóvil propio, en aquella época tenían automóvil, imagínense ustedes, y además tenía cuenta corriente en el banco, que después tuvimos oportunidad de conocer los libros del contador de la Federación, una subsede en Puerto Natales y un sistema de chasquis. Obreros a caballo que salían de la Federación todas las semanas con los ejemplares de la Federación, del Diario del Trabajo, para ir a repartirlos a las estancias. Entonces estos obreros ovejeros, digamos, iban a caballo a las estancias, dejaban el periódico y venían de vuelta con cartas. Y esas cartas se publicaban en el diario donde se contaba lo que estaba ocurriendo. Es decir, era una organización muy poderosa,
muy influyente, y que no solo reclamaba por los intereses de los trabajadores. La Federación Obrera, como ustedes saben, fue la primera que reclamó la representación parlamentaria de Magallanes. En 1915, 1920, Magallanes no tenía representación parlamentaria. Se eligió solamente el primer diputado en 1935. Luego, esta federación reclamaba por los intereses también, yo diría, de toda la población del territorio de Magallanes. Y sobre eso mismo, sobre la población de Magallanes, la población de Magallanes en 1920 era una población bien diversa, muy multicultural, diversa, y organizar a este grupo tan dispare debería haber sido algo bien complejo. Piensen ustedes que cualquier día de la semana, en 1920 en Punta Arenas, circulaban 7 periódicos, de los cuales uno en croata, uno en inglés y los otros en español. Es decir, esta ciudad era una bullente comunidad culturalmente diversa, con una gran cantidad de organizaciones. Acá en Magallanes se crearon las primeras sociedades mutuales, de las cuales quedan algunas todavía vigentes, como la Fratellanza Italiana o la Sociedad Croata. El otro día vi en el diario un aviso de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, fundadas en 1890. Es decir, teníamos una vida muy rica, una sociedad muy diversa, con mucha inmigración extranjera y también con mucha inmigración procedente de Chiloé y de la octava región, de la zona de Talcahuano. Sí, indudablemente. Oye, Valentín, en especial esto dentro de un contexto, está enmarcado todos estos hechos. ¿Cuál es el contexto mundial de la federación, de los grupos sindicales, anarcosindicalistas? Porque estamos hablando entre el 1915 y 1920, que son 5 años que en realidad son muy belicosos, muy bulliciosos, y acá en Magallanes no fue la excepción. ¿Cuál es el contexto mundial de esa época? Es muy interesante, como bien dice Dusan, porque efectivamente todo esto se produce a propósito también de las ideas que llegaron a Magallanes en algún minuto. Hay todavía algunas discusiones justamente quién dio el primer paso con respecto a la instalación de determinadas ideologías en Magallanes, pero efectivamente en esta zona, especialmente cuando era un pueblo más pequeño, consideremos que en este periodo también el aparato productivo de Magallanes crece de manera impresionante, la población se duplica, se triplica, ya llega gente de muchos lugares. Evidentemente que hay una recepción a un conjunto de ideas, particularmente anarquistas y socialistas, y que dicen relación también con una necesidad de organización. Llegan muchísimos trabajadores y en un periodo de tiempo también las condiciones de trabajo no son muy buenas, ¿ya? Tenemos que pensar que, por ejemplo, en 1912 tenemos la Revolución Mexicana, ¿cierto? O sea, ya tenemos algo fresco en el continente de lo que está pasando. Tenemos en 1917 la Revolución Bolchevique, pero antes de que se dé la Revolución Mexicana y particularmente antes de que se dé la Revolución Bolchevique particularmente, hay un conjunto de movimientos y organizaciones que están justamente discutiendo, primero en teoría, hacia dónde tiene que ir la construcción de una sociedad diferente. Y por eso que tenemos, por ejemplo, una internacional socialista, ¿ya?, que tiene corrientes de pensamiento, tiene una corriente socialdemócrata, tiene una corriente revolucionaria que es la corriente bolchevique, que a la larga también definitivamente y para la historia del mundo y particularmente para la historia del siglo XX se impone, ¿ya? Y tenemos también una internacional anarquista, ¿ya?, de la cual, y particularmente en la última época, la Federación Obrera Magallanes también adscribe, que es la International World Workers, ¿cierto? Y ese es el tipo de discusión que se da. En primera instancia es, claro, una discusión que tiene que ver con la teoría, pero después de la Revolución Rusa, cuando se instalan los bolcheviques en el poder, ¿cierto?, después de octubre de 1917, esta correlación en estas grandes fuerzas de cambio del periodo anarquista y socialista cambia radicalmente, porque efectivamente los que toman el poder en un país tan vasto son los bolcheviques, y justamente son los que ellos se instalan y empiezan a desarrollar una influencia diferente en el mundo. Pero es el contexto. Ahí hay un elemento histórico también que yo quiero agregar, que me parece relevante considerarlo en este periodo que tú dices entre 1915 y 1920. Es que ocurre la Primera Guerra Mundial.
Esta Primera Guerra Mundial significa un golpe muy fuerte para la economía magallánica, por una razón aparentemente poco subrayada, aunque don Mateo lo ha manifestado. Y es el hecho de que Magallanes exporta sus productos principalmente hacia los mercados europeos, principalmente los mercados ingleses y los mercados de Europa continental, Alemania en particular. Y cuando se produce la guerra y se enfrenta Inglaterra con Alemania, ese enfrentamiento entre las dos potencias se produce principalmente en el Océano Atlántico. Y los alemanes y los ingleses inician una guerra submarina. De manera que todo barco de carga que circulara por el Atlántico, por ejemplo, con bandera alemana, era atacado por los submarinos ingleses y viceversa. Por lo tanto, el tráfico marítimo que pasaba por Punta Arenas en dirección a los puertos de Europa se suspende. Y por lo tanto, las lanas magallánicas, las carnes magallánicas, los productos que salían de esta economía ganadera de exportación que regía en aquella época, no tenían mercado. Y esto genera entonces un impacto muy fuerte en las sociedades ganaderas y en consecuencia afecta también al salario de los trabajadores, y por ahí entra entonces la Federación Obrera de Magallanes. Oiga, don Manuel, y Valentín también, desmitificando un poco, a ver, aclárame usted el tema, ¿es verdad la potente influencia de los comuneros de París en la formación de estos movimientos acá en Magallanes, o bastante mito? Hay autores que hablan de 300, otros de 12. ¿Es realmente la influencia de los comuneros de París? Yo tuve la oportunidad de visitar la biblioteca de la Comuna de París en París. Ya. Estuve varias semanas ahí hurgando. Ya, ¿encontró algo? Nada. No, ese es un mito que ha quedado instalado y que algunos han promovido, digamos, pero no existe ninguna evidencia en los archivos de la Sociedad de Amigos de la Comuna de París, que existe en París y que es la que administra el cementerio de Père Lachaise, donde están los comunards que fueron fusilados, ni tampoco en los archivos regionales que den cuenta de la aparición súbita de 50, 100 o 200 franceses que lleguen a Magallanes después de 1871. No hay esa evidencia. Y por lo tanto, yo creo que quedó instalada esta idea porque efectivamente algunos comuneros de París fueron a dar finalmente a Buenos Aires. Pero nada indica en la historia, sobre la base de evidencia documental consistente, como digo, tanto en los archivos regionales en Magallanes como en la Biblioteca Nacional en Santiago, como en los archivos que existen en París, en Francia, que permitan afirmar la llegada de esos 300 comuneros, salvo que alguien me pueda demostrar lo contrario. Claro, sí. hay un artículo de Marcelo Segal, sí, antiguo, muy conocido. Y justamente es el artículo que en definitiva en un periodo de la historia se siguió acríticamente sin revisar, digamos, el contenido de la investigación de la fuente, en que se afirmaba que habían llegado comuneros de París a Magallanes, y es como, entre comillas, el eslabón perdido, porque efectivamente no se ha podido encontrar algo que pudiera determinar eso. Lo que sí... Como por Río Verde, por ahí, por ese lado me tincan que están los franceses. Supuestamente. Sí. Claro, pero hay un elemento, y por eso decía el eslabón perdido, porque es muy llamativo, si bien uno puede encontrar el origen de determinadas organizaciones y de determinados centros de reunión a finales del siglo XIX, como en este poblado, que primero es muy pequeño, es una aldea, así lo definen algunos, incluso historiadores, a finales del siglo XIX, cómo de esta aldea surgen, digamos, estas ideas, cómo desde dónde justamente surgen inmediatamente sociedades de socorros mutuos, surge el mutualismo. Sí. Hay justamente algunos elementos que es interesante de indagar para saber de dónde viene un poquito todo esto. Hay todavía algunos elementos que es necesario entrar a precisar para eso. Sí. Entonces es un mito, pero que también le proporciona, entre comillas, un poquito de vitaminas no, claro que sí, a esta discusión. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a seguir conversando sobre este interesante tema, y ya vamos a llegar a los hechos de julio del año 1920, que es el hito que estamos viendo hoy día.
1937 se necesitaba construir el edificio de la Cruz Roja en Punta Arenas. La institución funcionó en diversos edificios de la ciudad, como en la actual bomba croata de Cayo Higgins. Las autoridades de la institución de salud adquirieron los terrenos que actualmente ocupa, espacio en que anteriormente funcionaba el primer liceo de hombres. Sin embargo, el dinero no alcanzó para la construcción. Los estudios de aquellos años consideraban necesaria la suma de 1 millón de pesos, mucho dinero para la época. Para reunir los fondos necesarios, se crea la campaña del ladrillo, que entregaba 1 peso por cada ladrillo que se compraba. Al donar, se entregaba un curioso diploma con forma de ladrillo. Además, existía un termómetro gigante que mostraba cómo iba la recaudación de fondos. El indicador jamás mantuvo buenos índices, hasta que Sarah Brown donó la totalidad del dinero necesario para la construcción, a cambio de aparecer como la exclusiva benefactora de la Cruz Roja y regresar las donaciones a quienes participaron de la campaña. Años en tu televisor con los mejores contenidos culturales para hacer una televisión diferente. Sigue nuestra programación ahora en nuestras redes sociales. Somos UMAC TV. Amigas y amigos, bueno, estamos de regreso y seguimos conversando con el profesor Valentín Aguilera y don Manuel Rodríguez sobre este tema tan interesante que es de la Federación Obrera de Magallanes 1920, próximo ya a cumplir 100 años, ¿ya? Así que es bien interesante. Sería interesante también que don Manuel, con el conocimiento que tiene sobre el tema, ya nos acerque a esa fatídica noche del mes de julio de 1920 y nos relate en realidad para la gente que no conoce qué pasó, de ese tema que estamos hablando hoy día tan motivado. Este fue un día martes y la temperatura en ese momento, según el registro del Observatorio Salesiano, era de menos 3 grados bajo cero. Estamos en el mes de julio. Hacia medianoche comenzaron a apostarse en la esquina de la actual Avenida España, Errázuriz, y la esquina con Armando Sangüesa, en aquella época calle Talca, efectivos militares y policiales de civil, vestidos con ponchos y con antifaz, abrigados para que no sean reconocidos sus rostros. Hacia la 1 de la madrugada comenzaron algunos disparos y hacia las 2 de la madrugada la balacera hacia la casa donde estaba la Federación Obrera en Errázuriz, como digo, entre España y Armando Sangüesa, se fue intensificando. De hecho, testigos que vivían, por así decirlo, en la vereda de al frente de la Federación Obrera de Magallanes, había ahí una pensión. Dicen haber encontrado en la vereda al día siguiente en la mañana, por lo menos entre 1.000 a 1.500 casquillos de balas. Casquillos de balas de fusil de guerra, no era cualquier arma. La casa misma de la Federación está hoy día, ¿qué hay? Hay actualmente un patio de una casa particular con un cerco, ¿no es cierto?, adjunto a un actual templo religioso que hay ahí. Donde está, ¿no?, el templo ahí en calle Errázuriz. Exacto. Y hacia las 3 de la mañana se dio la orden, las órdenes las daba un oficial de ejército, ¿no es cierto?, que era Aníbal Parada, les iba dando con un pito. Iba dando un pitazo, 2 pitazos, 3 pitazos, según los distintos movimientos que se ordenaban. Hacia las 2:30 de la noche, por ejemplo, un testigo que leímos en el expediente del tribunal, del proceso, relata haberse encontrado con un amigo que era funcionario de la policía civil, digamos, de lo que hoy día sería investigaciones. Y le pregunta, ¿y tú a dónde vas? Dice, voy a un procedimiento. Iban subiendo un grupo de unos 15 o 20 efectivos de la policía por calle Errázuriz hacia arriba, a la 1 de la mañana.
A las 3 de la mañana entonces se produce el asalto efectivo, es decir, tras esta balacera, estos disparos hacia la sede, que no fueron solamente disparos hacia la sede. Algunos de los federados que se encontraban adentro, aproximadamente unos 30, que estaban encerrados en la biblioteca, en el edificio, respondieron con sus revólveres hacia las fuerzas policiales. No olvidemos que en 1920 no había prohibición de porte de armas. Luego usted podía andar con un revólver o con un fusil, si quiere, o con una escopeta, porque claro, mucha gente salía a cazar. Y un efectivo de la policía uniformada, en ese tiempo vestían de azul, ¿no es cierto?, se internó por un pasillo lateral del edificio, hacia las 2:30, 1:15 para las 3 de la mañana, para poder disparar hacia el edificio desde una ventana que se encontraba en este pasillo lateral del edificio. Recibió un balazo en el pecho el policía Mardones, y esa es la única víctima del otro lado, por así decirlo, ¿no es cierto?, de las fuerzas policiales que intervinieron. Hacia las 3:30 de la mañana, hacia las 3 de la mañana, los efectivos policiales y militares entraron en la sede, con combos rompieron la puerta de acceso y volcaron el calentador que se encontraba en el centro de la biblioteca de la sede de la Federación Obrera. Calentador a carbón y leña, como podrán imaginar, ¿no es cierto?, que inició el incendio. Mientras a sablazos y a balazos adentro golpearon y atacaron a todos los que se encontraban al interior. Muchos huyeron por los patios traseros hacia la calle Arauco, actual Fañano, y huyeron del lugar. Hay numerosos relatos que lo confirman esto. Los registros de la Cruz Roja de Punta Arenas muestran los nombres, las edades y los tipos de heridas que habían recibido y que llegaron a la Cruz Roja. Estamos hablando de sablazos y heridos a bala que llegaron aproximadamente entre 30 y 40, lo que indica que al interior de la Federación Obrera deben haber habido alrededor de 40 personas. Al día, en la madrugada, ya hacia las 5 o 6 de la mañana, las personas que se lograron acercar al lugar indican haber visto 2 o 3 cuerpos quemados entre medio de los escombros. Por cierto, está todo este incidente que todos conocemos de la llegada de bomberos, que en un primer momento fue impedido de actuar y posteriormente lograron intervenir. Se había cortado además el suministro de agua en la ciudad, pero no por el incendio, sino porque normalmente en invierno se cortaba el suministro de agua después de medianoche para evitar que se congelen las cañerías. Sí. Y se dio la orden de que se entregue agua. Cuando el agua llegó, ya el incendio ya estaba completamente declarado y la casona se quemó completa. Esos son, en grueso, los hechos principales. No podemos negar, tuvimos la suerte, gracias a la Unidad de Derechos Humanos del Poder Judicial, de acceder por primera vez, hace pocos meses atrás, al expediente original del proceso que se hizo en 1920 y que modifica completamente la historia que ha sido escrita hasta el momento, entre las cuales, por cierto, la más importante es la de Carlos Vega. En ese expediente aparece evidente de que las autoridades del gobierno de aquella época, el presidente Juan Luis Sanfuentes, no solo sabían de los hechos, el gobernador Alfonso Bulnes Calvo estuvo presente en los hechos, fue a mirar el incendio a las 3:30 de la mañana. Hay que igual caracterizar un poco un par de elementos, porque efectivamente lo que comenta el profesor con detalle es algo bastante crudo para nuestra historia regional. Claro. Y evidentemente, como conversábamos en un principio, también poco manejado. Pero da la impresión de que este tipo de hecho o de que este tipo de reacción se utiliza contra grupos subversivos, contra grupos, digamos, que están, digamos, por el poder violento. Sin embargo, la Federación Obrera de Magallanes era básicamente, si bien tenía aspiraciones significativas desde el punto de vista
social, era un grupo fundamentalmente reivindicativo. Sí. Era un grupo fundamentalmente reivindicativo y en un principio incluso partió como la unión, como decía el profesor, de un conjunto de sindicatos, a los cuales después se fueron uniendo otros. Más que de choque. Más que un grupo de choque. Y efectivamente, si tenían armas era porque estaba naturalizado de que para la defensa personal, en un tiempo donde no había tampoco mayores fuerzas de orden, ¿ya? Era necesario contar con este tipo de elementos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a que exista ese nivel de represión en una zona en donde efectivamente la sociabilidad era bastante diferente? Una sociedad, como hablaba recién el profesor Dusan, una sociedad cosmopolita, ¿cierto? Una sociedad de encuentro, una sociedad donde habían distintas expresiones culturales, artísticas, una sociedad donde habían distintos medios de comunicación. ¿Por qué llegamos a esto? Hay varias respuestas. Una tiene que ver con lo que hablábamos del contexto, ¿ya? Otra tiene que ver con la aparición de grupos ultraconservadores que justamente, quizás atizados un poquitito por el contexto nacional, empezaron a actuar también con un cierto tipo de complicidad del Estado, por no decirlo con el Estado directamente hablando, que son las llamadas guardias blancas o ligas patrióticas. Las ligas patrióticas. Hay dos hechos históricos que, confirmando lo que dice Valentín, pero también en cierto modo poniéndolo en un contexto aún distinto, me hacen pensar, después de conocer todo lo que se ha podido de la Federación Obrera y del incendio, poner en un contexto distinto o relativizar esto. Hay dos hechos que han sido poco destacados en esto. Uno de ellos dice relación con un incidente que ocurrió en enero del 1920 en Punta Arenas, que prácticamente es un hecho inédito, y que fue lo que se denominó la insurrección de los guardias de policía. Este es un hecho que no está investigado. Yo descubrí las fuentes originales en la Biblioteca Nacional. ¿Qué es lo que pasó? Los guardianes de policía, un día en la mañana, se presentaron a la fila a las 8 de la mañana, a la formación, y le exigieron al teniente de policía el pago de su sueldo, que ya llevaban 3 meses que no les pagaban el sueldo. Obviamente este era un acto de insubordinación. Se negaron, el teniente les debe haber respondido seguramente que no tenían la plata o algo así, y los guardianes de policía se retiraron del lugar. Estamos hablando a las 8 de la mañana de un día de enero del 1920 en Punta Arenas, y se fueron a la sede de la Federación Obrera de Magallanes. Y de ahí le mandaron una carta al gobernador del territorio exigiéndole el pago de su sueldo. El teniente de policía solicitó que estos guardianes sean detenidos y apresados en el crucero Centeno que se encontraba surto en la bahía. O sea, en otras palabras, los guardianes de policía, cuando se encuentran en una situación de atropello de sus derechos, su sueldo, ¿a dónde fueron? ¿A dónde recurrieron? A la Federación Obrera de Magallanes. Entonces, un dirigente de la Federación Obrera viene a las 10 de la mañana a la Intendencia, a la gobernación del territorio de aquella época, y entrega este petitorio. Esto fue un escándalo. El juez Waldo Seguel no autorizó la detención porque dijo, estos policías no son militares. La policía no tenía jurisdicción militar, era una policía civil, por así decirlo. Este hecho causó mucho temor, más otros incidentes que ocurrieron a continuación, como el famoso manifiesto anarquista de la Federación Obrera del 1 de mayo, que aparece en el diario El Trabajo del 1 de mayo de 1920, me hacen pensar en la hipótesis de que aquí la causa fundamental del ataque contra la Federación Obrera fue el miedo. El miedo de la clase dirigente de Magallanes de aquella época, las autoridades, los grandes estancieros, la gente con poder de la ciudad de aquella época, que tuvieron miedo. El poder que había alcanzado la Federación Obrera les produjo miedo, el temor de que esta organización se convierta
ya no solamente en una entidad sindical, sino que se convierte en una fuerza que se contraponga al poder dominante de aquella época. Esa es mi hipótesis. Y en un aislamiento tan grande, igual, Además, que llega refuerzo de una cosa que Y hay no pasa un día y hay para que otro. considerar dos cosas también. Esto está circunscrito a propósito de las distancias y las comunicaciones, a que en Argentina también había una fuerza sindical más o menos importante, una organización importante que también sufrió una represión significativa. Estamos hablando que desde el punto de vista, como decía el profesor recién, la cantidad de habitantes que había en la zona versus la cantidad de agremiados o de afiliados, ¿cierto?, a la Federación Obrera de Magallanes era una cosa absolutamente significativa. Y también tenemos que pensar quién estaba en el poder. Estábamos en una época del parlamentarismo, estaba Juan Luis Sanfuentes, ¿ya? Estábamos en la época de la guerra de Don Ladislao, donde efectivamente estamos hablando de un tiempo conservador desde el punto de vista político, pero un tiempo no solamente conservador, sino que existía una ebullición en distintos lugares del país de movimientos sociales, ¿ya? Estamos hablando, ¿cierto? En algún minuto hablamos de Luis Emilio Recabarren, ¿cierto? Hablamos de la aparición de la Foch, hablamos de la creación del Partido Obrero Socialista, hablamos que desde comienzo del siglo XX y básicamente de finales del siglo XIX hablamos de la aparición de la cuestión social, más el tema internacional, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, tenemos un contexto bastante amplio, bastante potente. Y acá lo que ocurrió, claro, o sea, en Argentina fue atroz, ¿cierto? Y acá quizás tomaron un poco ese mismo camino de cortar quizás de raíz el tema. Y hay un dato, porque justamente como decía el profesor, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Hay el periódico El Trabajo, periódico de la Federación Obrera de Magallanes. ¿Qué pasa con el periódico del Trabajo antes de los hechos de julio de 1920 a después? Antes nosotros tenemos un periódico que es militante, que es combativo, que es un periódico de agitación ideológico, y después nosotros tenemos un periódico que es más reivindicativo, un periódico que es de denuncia, que es un periódico que tiene que ver con señalar quiénes fueron los responsables de los hechos, porque en definitiva justicia como tal tampoco existió. Todos los inculpados en el proceso, todos los inculpados del proceso fueron sobreseídos. Un proceso que duró 3 años. No deja de ser sorprendente que la carátula del proceso, iniciado el mismo 27 de julio por el juez de la época, era contra Pedro Borges, que era un socio obrero. El proceso judicial se inició acusando a los federados de haber incendiado su sede. Lo que buscaba después en la investigación judicial, lo que buscaban ellos era comprobar de que los propios federados habían quemado su sede. Ese es un elemento potentísimo. Y un segundo elemento que me parece fundamental subrayarlo son los silencios. Uno alguna vez aprendió que cuando hay mucho silencio sobre un tema, preocúpate de ese tema. En primer lugar, y lo quiero señalar con toda claridad, el silencio de la Iglesia Católica de la época en Magallanes con respecto a la Federación Obrera. Nada, ni en el diario La Unión, que era el diario semanal que publicaba la comunidad católica en Magallanes, ni en el Amigo La Familia. Ni una frase, ni siquiera de compasión a lo que había ocurrido. Solo 20 días más tarde, después del incendio, el diario La Unión de Punta Arenas publica una nota indignada porque circulaban los rumores en la ciudad de Punta Arenas de que algunos ex federados decían que el clero católico magallánico tenía algún grado de complicidad con los hechos del 27 de julio. Pero no hay una condena en aquella época, ni siquiera por compasión cristiana, digamos, con lo que había ocurrido. Bueno, dentro de los temas que estamos hablando, lo inédito, los museos viven por
existen porque tienen colecciones, si no seríamos un centro cultural o algo así. Y en realidad dentro de las colecciones del museo, la colección de Scarpa tiene un relato, hablando de temas inéditos, un relato en primera persona de los hechos. Voy a resumirlo en 2 líneas. Dice: estando en cama, habla Esteban Scarpa, oí gran tiroteo, gritos y movimiento. Presumiendo algo grave y en calidad de voluntario de la Cruz Roja, salté de la cama, me vestí rápidamente y al salir fuera de la casa comprendí que algo grave pasaba cerca de distancia de 1 cuadra de mi casa, ya que, a pesar de ser una noche mala, como decía el profesor, por la calle Errázuriz, Talca y Arauco, la gente despavorida corría por las calles como locos, gritando, sintiéndose ayes y tiroteos. Corrí con la gorra y el brazal de la Cruz Roja hacia allá y pude ver que individuos enmascarados con revólver en mano atajaban mientras la policía despejaba y a machetazos limpios corría la gente que quería llegar al sitio. Esteban Scarpa también era bombero y al ver que no puede ingresar a esa calle como miembro de la Cruz Roja, se va a vestir de bombero a su casa. Vivía a 1 cuadra y vuelve y dice: yo corrí presuroso al lugar del incendio, pero al llegar a la esquina vi que amenazaban a los bomberos a dar el agua. Me ordenaron que si tomo el pitón con la mano, me matarían. El comandante don Juan Bautista Contardi y otros oficiales protestaron, pero era en vano, hasta que por fin las llamas y los hombres que fueron asaltados dentro del local estaban reduciéndose a escombros y carbonizados. Y termina diciendo: el crimen cometido esa noche caerá sobre los salvajes y su conciencia nunca estará tranquila. Profesor Valentín, ¿cómo enseñamos, cómo tratamos un tema tan horrendo en clase? Es decir, con niños, ¿cómo hacemos que un hecho negativo se siga transformando en negativo? Es un tema difícil de tratar igual, ¿no? Nosotros tenemos, ¿cierto?, bajo las actuales orientaciones del Ministerio de Educación, una línea bastante significativa en lo que es los derechos humanos y formación ciudadana. Creo que es significativo tratar ese tipo de temas porque nosotros estamos hablando acá de una organización social, de una federación. Nosotros podríamos trasladarlo quizás con características y con un sentido diferente a organizaciones como la CUT, no sé, podríamos decir, era la Organización de los Trabajadores del Periodo. Pero, por cierto, tenemos que buscar el método para poder enseñar este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿dónde nosotros podríamos involucrar la enseñanza de este periodo? En el periodo parlamentario, ¿ya? En el primer semestre, primer semestre del tercer año medio, ¿cierto? Se enseña el periodo parlamentarista. Bueno, podríamos trabajar justamente cuál fue la expresión regional de la última parte de este periodo parlamentarista. Recordemos que todos estos hechos que habíamos comentado a propósito de la cuestión social, de la aparición de nuevas organizaciones, de la aparición de nuevas demandas y de nuevos movimientos sociales, genera que en Chile haya un cambio significativo y aparece la figura de Alessandri, ¿cierto? Después también hay otros cambios. Esa es una manera de enseñar, por ejemplo, lo que son los hechos de la Federación Obrera, pero no me detengo solamente con los hechos de la Federación Obrera. Tenemos que buscar métodos para enseñar también otros elementos de la historia regional que aparecen subordinados a los grandes procesos o a los grandes hechos. Tenemos también, por ejemplo, que hablar o dedicar un tiempo o trabajar de una manera distinta en lo que es la historia de los pueblos originarios. Tenemos que trabajar de una manera distinta. No lo digas muy fuerte. ¿Ah? No lo digas muy fuerte. Bueno, claro. Los pueblos originarios tenemos que trabajar también de una manera distinta y diferente en lo que es la llegada a la Coleta Ancud. ¿Quiénes son los que están en la Coleta Ancud? En realidad es la expresión de los trabajadores que con el tiempo también se van dando de otra manera. Entender también la migración, da la impresión también, de acuerdo a determinada historiografía, de que la ciudad se construye por el centro. Nosotros construimos, entendemos qué pasa con las poblaciones, quiénes construyen las poblaciones, quiénes participan de eso. Y también darle en todos los colegios y particularmente en los colegios públicos entregar justamente esos conceptos, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos enseñando historia? Evidentemente que la información, como estamos acá en la biblioteca, la información está en los libros, en algunos casos está también en internet, en distintos lugares, pero lo que nosotros buscamos en definitiva es que los alumnos comprendan la historicidad de las cosas, es decir, que hay causas, ¿cierto?, que hay consecuencias, que la historia no es solamente un anecdotario ni es un almanaque, la historia es la comprensión del presente, ya para proyectar el futuro.
Entonces, ese, digamos, en realidad tiene que ver la dinámica que nosotros hacemos. Si nosotros, por ejemplo, evidentemente que los sucesos trágicos de la Federación Obrera de Magallanes tienen un sentido, pero también tiene un sentido muy significativo la organización que tuvieron, ¿ya? La Federación Obrera de Magallanes tuvo una gran biblioteca, tuvo un gran teatro, promocionó grandes actividades culturales, promocionó la avenida de Tuvo una cooperativa, grandes tuvo panadería. personajes, tuvo panadería, es simpático, tuvo una cantina, pero Sí. la cantina no tenía alcohol, la cantina de Exacto. café, chocolate, Con jugos, láctea, bebidas, claro. Sí, sí. láctea, ¿cierto? Promocionó a la escuela nocturna, contó con colaboradores tales como Luis Sí. Emilio Recabarra, Belén de Zárraga, con Gabriela toda la Mistral. Gabrielita. Esa es la Federación Sí. Obrera de Magallanes, íntimamente vinculada también con lo que hizo la Sociedad de Instrucción Popular desde ese punto de vista. Entonces, eso es lo que tenemos que también poner en valor. En valor, indudablemente. Yo Oye, rescato y ese aspecto positivo de la historia Sí. de la Federación Oiga, que dice sobre, Valentín. sobre el tema positivo, igual, para ya ir cerrando, la verdad que los minutos nos pasaron volando. Viendo este tema positivamente y ahora próximo, un par de años más al centenario, ¿qué espera usted del centenario, de la conmemoración de un hecho tan interesante? ¿Cómo Bueno, ve usted qué ocurrirá? yo espero, a lo mejor inspirado por lo que acaba de decir Valentín, en que la mirada que le dé la historia contemporánea del siglo XXI, digamos, a los hechos de la Federación Obrera de 1920, incluyan todas estas dimensiones culturales, sociales, reivindicativas, que fueron parte de la riqueza de esa época, ¿no? Este hecho dramático golpeó sin lugar a dudas y está marcada en la historia. Todos los 27 de julio hay una romería, la gente va a ver el cementerio, etcétera, la tumba, pero hay una historia detrás mucho más rica. Siempre me he preguntado, y esa a lo mejor es la parte de la historia que no va a poder ser escrita, ¿y qué pasó con los familiares de las personas? ¿Y qué pasó con la esposa, con las hijas, con el hermano, con los familiares de los que fueron socios de la Federación Obrera y sufrieron este periodo de represión y de persecución tan terrible? A lo mejor esa pregunta no tiene respuesta, pero lo que debemos mirar para el 2020 precisamente es el hecho de que esta Federación Obrera sintetizaba una sociedad rica, variada, pluralista, diversa, combativa, crítica, trabajadores que leían. Cuando tú tienes en la ciudad 7 diarios que andan circulando, esos obreros leían, esos trabajadores leían, hacían escuelas, hubo escuelas de alfabetización dentro de la Federación Obrera. En otras palabras, he ahí un ejemplo que nos pudiera a nosotros decir, para los niños, para los jóvenes y para esta generación, decir, en 1920 teníamos más periódicos que los que tenemos hoy día en Punta Arenas. Y por lo tanto, la Federación nos enseña que leer, estudiar, aprender es también una manera de crecer. Sí, interesante. Bueno, amigas y amigos, se nos pasó el tiempo volando. Y desde acá, desde el Museo Regional de Magallanes y la Biblioteca Armando Brown, agradecer a los invitados, a los grandes amigos de la casa también, a Valentín, al profesor Rodríguez, y bueno, un tema tan interesante para seguir conversando muchísimo más, pero en este nuevo programa, Página de Nuestra Historia, queremos tratar estos temas y conversarlos para que la gente y el magallánico vuelva a rememorar y a pensar estos temas que están tan presentes. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por entregarnos su conocimiento, que Gracias es a fundamental. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.